La enfermedad le quitó las ganas de vivir a Pablo. Esta es la historia de un hombre que lo tuvo todo en sus manos y lo perdió todo en cuestión de meses. Pablo, un político carismático que conquistó millones de corazones, vio su vida desmoronarse cuando un diagnóstico inesperado transformó su mayor sueño en su peor pesadilla. Una enfermedad silenciosa e implacable comenzó a destruir no solamente su cuerpo, sino su alma, sus ganas de vivir, y todo aquello por lo cual había luchado durante toda su vida. Lo que están a punto de descubrir va más allá de una simple historia de enfermedad. Es el relato doloroso de cómo la envidia de los rivales políticos, los celos de quienes estaban a su alrededor y el desprecio de aquellos que juraron protegerlo, transformaron a un líder admirado en un hombre quebrado, abandonado y desesperado. Prepárense para conocer los momentos más íntimos, las batallas silenciosas y las decisiones imposibles que marcaron los últimos años de la vida de Pablo. Si aprecian historias reales que tocan el corazón y hacen reflexionar sobre la fragilidad de la vida, no olviden suscribirse al canal y darle me gusta a este video para que podamos traer más narrativas emocionantes como esta. Pablo vivía el apogeo de su carrera política. A sus 52 años, era el alcalde más popular que la ciudad de San Miguel de los Andes había conocido en décadas. Admirado por millones, era visto como un líder visionario que había transformado una ciudad marcada por la pobreza y la violencia en un ejemplo de desarrollo y progreso social. Las calles que antes eran sinónimo de peligro ahora brillaban con nueva infraestructura. Los parques donde los niños temían jugar se habían convertido en espacios seguros, llenos de risas y alegría. Los hospitales públicos, que antes apenas tenían recursos para atender emergencias básicas, ahora contaban con equipamiento de primera calidad. Todo esto era obra de Pablo, un hombre que había dedicado cada minuto de su vida a servir a su gente. Cada mañana, Pablo recorría las calles de la ciudad saludando a los comerciantes, conversando con los ancianos en las plazas, escuchando las preocupaciones de las madres de familia. No era un político encerrado en su oficina, rodeado de lujos. Era un hombre del pueblo que nunca olvidó de dónde venía. Nacido en una familia humilde del barrio La Esperanza, Pablo conocía el hambre, conocía la falta de oportunidades, conocía el dolor de ver a sus padres trabajar hasta el agotamiento solo para poner un plato de comida en la mesa. Su esposa María, una mujer de mirada dulce y fortaleza inquebrantable, había estado a su lado desde el principio. Se conocieron cuando ambos eran estudiantes universitarios, activistas sociales que soñaban con cambiar el mundo. María era maestra de profesión, pero había dejado su carrera para apoyar la de su esposo. Juntos tenían 2 hijos, Andrés, de 25 años, ingeniero recién graduado, y Sofía, de 22, estudiante de medicina en su último año. La familia Martínez, como eran conocidos, representaba el ideal de unidad y compromiso social. Vivían en una casa modesta en comparación con otros políticos de su nivel. Pablo siempre decía que no necesitaba mansiones ni lujos extravagantes. Lo que necesitaba era ver sonrisas en los rostros de su gente, ver esperanza en los ojos de los jóvenes, ver un futuro mejor para todos. Pero detrás de las apariciones públicas y los discursos inspiradores había una realidad que pocos conocían. En los círculos políticos, Pablo tenía enemigos poderosos. Su honestidad y su negativa a participar en actos de corrupción lo habían convertido en una amenaza para aquellos que se enriquecían a costa del pueblo. Había rechazado sobornos millonarios de empresas constructoras que querían licitaciones irregulares. Había denunciado públicamente a políticos corruptos que robaban fondos destinados a programas sociales. Había enfrentado a narcotraficantes que intentaban infiltrarse en las instituciones de la ciudad. Cada acto de valentía de Pablo generaba más admiración entre el pueblo, pero también más odio entre sus adversarios. El senador Ramiro Aguirre,
Un político tradicional con décadas en el poder veía a Pablo como una piedra en su zapato. Aguirre controlaba gran parte de los recursos del Estado y había construido su imperio político a través de redes de corrupción y favores ilegales. Pablo representaba todo lo contrario, y eso lo convertía en un peligro. Durante las reuniones del Consejo Municipal, las tensiones eran palpables. Aguirre y sus aliados bloqueaban constantemente las iniciativas de Pablo, inventaban escándalos falsos en los medios de comunicación que controlaban y amenazaban sutilmente a quienes se atrevían a apoyarlo. Pero Pablo no se dejaba intimidar, cada obstáculo lo hacía más fuerte, cada ataque lo hacía más determinado. En las noches, cuando regresaba a casa después de jornadas extenuantes de trabajo, Pablo se sentaba en el balcón de su hogar mirando las luces de la ciudad. María le llevaba una taza de café caliente y se sentaba a su lado en silencio. No necesitaban palabras. Después de 30 años de matrimonio, se entendían con solo mirarse. Ella sabía que su esposo cargaba el peso del mundo en sus hombros, pero también sabía que esa era su naturaleza. Pablo no sabía vivir de otra manera. Los fines de semana, cuando el trabajo lo permitía, la familia Martínez se reunía en la casa para compartir almuerzos. Andrés hablaba de sus proyectos de ingeniería. Sofía compartía historias del hospital donde hacía sus prácticas. Y María cocinaba los platos favoritos de todos. Eran momentos simples, pero eran los momentos que Pablo más atesoraba. En esos instantes, lejos de las cámaras y los micrófonos, era simplemente un padre, un esposo, un hombre agradecido por tener una familia que lo amaba incondicionalmente. Pero el tiempo, cruel e implacable, estaba preparando una tormenta que nadie podía prever. Mientras Pablo trabajaba incansablemente para mejorar la vida de miles de personas, mientras sus enemigos políticos conspiraban en las sombras, mientras su familia disfrutaba de la tranquilidad del hogar, algo oscuro y silencioso comenzaba a gestarse en el interior del cuerpo de Pablo. Una amenaza invisible que pronto cambiaría todo para siempre. Todo comenzó de manera sutil, tan imperceptible que Pablo ni siquiera le dio importancia. Era el mes de marzo, y la ciudad se preparaba para las festividades de primavera. Pablo tenía una agenda repleta de eventos, inauguraciones y reuniones. Pero algo estaba diferente. Se sentía cansado, inusualmente agotado, incluso después de una buena noche de sueño. Al principio lo atribuyó al estrés. Después de todo, estaba manejando proyectos masivos de infraestructura, negociando presupuestos con el gobierno central y enfrentando constantemente los ataques de sus adversarios políticos. Era natural sentirse cansado, pensaba. Cualquier persona en su posición estaría exhausta, pero el cansancio no era lo único. Durante las reuniones, Pablo comenzó a experimentar momentos de confusión mental que lo alarmaban. Palabras que siempre habían fluido naturalmente de su boca ahora se atoraban. Nombres de personas que conocía desde hace años se le olvidaban repentinamente. En una ocasión, durante un discurso público, se quedó en blanco por varios segundos, incapaz de recordar lo que iba a decir. Los asistentes pensaron que era una pausa dramática, pero Pablo sabía que algo no estaba bien. María fue la primera en notar los cambios. Una noche, mientras cenaban, observó que Pablo apenas había tocado su comida. Su esposo, que siempre había tenido buen apetito, ahora comía como un pájaro. También notó que había perdido peso. Su rostro se veía más delgado, sus mejillas hundidas, sus ojos rodeados de ojeras profundas que no desaparecían ni con descanso. Cuando María le preguntó si se sentía bien, Pablo minimizó sus preocupaciones con una sonrisa forzada. Le dijo que solo necesitaba unas vacaciones, que después de terminar el proyecto del nuevo hospital municipal todo estaría mejor. Pero María conocía a su esposo mejor que nadie. Sabía cuando algo lo estaba carcomiendo por dentro, y esta vez no era solo el estrés laboral. Las dolores comenzaron en abril. Primero
Fue una molestia leve en la espalda baja que Pablo ignoró completamente. Pensó que era producto de pasar tantas horas sentado en reuniones o de pie en eventos públicos. Tomaba analgésicos de venta libre y continuaba con su rutina frenética. Pero el dolor no desaparecía. Al contrario, cada semana se intensificaba un poco más. Luego vinieron los dolores de cabeza. No eran migrañas comunes. Eran episodios de dolor punzante que lo dejaban paralizado, incapaz de concentrarse en nada más. Durante una reunión crucial con inversionistas extranjeros, Pablo tuvo que disculparse y salir corriendo al baño, donde se aferró al lavabo mientras el dolor atravesaba su cráneo como cuchillos ardientes. Su asistente personal, Roberto, un joven eficiente que había trabajado con Pablo durante 5 años, comenzó a preocuparse también. Notaba que el alcalde llegaba tarde a las citas, algo completamente inusual en un hombre conocido por su puntualidad obsesiva. Lo veía cerrar los ojos con fuerza durante las reuniones, como si estuviera luchando contra un dolor insoportable. En más de una ocasión, Roberto encontró a Pablo recostado en el sofá de su oficina, exhausto y pálido, después de jornadas que antes manejaba sin ningún problema. Los síntomas continuaron multiplicándose. Pablo comenzó a experimentar sudores nocturnos que empapaban sus sábanas. Se despertaba en la madrugada con el corazón acelerado, sintiendo una opresión en el pecho que lo aterrorizaba. Tenía episodios de náuseas inexplicables que lo obligaban a cancelar compromisos. Su voz, antes potente y clara, ahora sonaba ronca y débil. En mayo, durante un evento deportivo comunitario donde Pablo siempre participaba activamente, algo alarmante sucedió. Mientras jugaba un partido amistoso de fútbol con los jóvenes del barrio, Pablo se desplomó en medio de la cancha. Los presentes corrieron hacia él, asustados. Pablo insistió en que solo había sido un mareo por el calor, pero su rostro pálido y su respiración agitada contaban otra historia. Esa noche, María puso el pie en el suelo. Ya no aceptaría excusas ni negaciones. Con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa, le exigió a su esposo que fuera al médico inmediatamente. Le dijo que sus hijos estaban preocupados, que ella estaba aterrorizada, que algo estaba terriblemente mal y que no podía seguir ignorándolo. Pablo, viendo el miedo genuino en los ojos de la mujer que amaba, finalmente cedió. Accedió a programar una cita médica, pero pidió discreción absoluta. No quería que sus enemigos políticos se enteraran de que estaba enfrentando problemas de salud. Sabía que cualquier signo de debilidad sería usado en su contra, que los buitres comenzarían a circular esperando el momento perfecto para atacar. La cita fue programada para la siguiente semana con el doctor Hernández, un médico de confianza que había tratado a la familia Martínez durante años. Pablo entró al consultorio tratando de mantener su compostura habitual, pero por dentro estaba aterrorizado. Por primera vez en su vida sentía miedo de escuchar la verdad. ¿Qué piensan ustedes hasta ahora? ¿Han notado alguna vez síntomas similares en alguien cercano? ¿Creen que Pablo debió haber ido al médico antes? Los invitamos a compartir sus opiniones en los comentarios. Su experiencia puede ayudar a otros que están pasando por situaciones similares. El doctor Hernández era un hombre de 60 años, de cabello gris y mirada serena, que inspiraba confianza. Había visto miles de pacientes en su larga carrera, pero cuando Pablo entró a su consultorio esa mañana de mayo, supo de inmediato que no era una visita de rutina. El alcalde, siempre tan seguro y enérgico, ahora se veía frágil y asustado. La consulta comenzó con preguntas básicas. El doctor anotaba cada síntoma meticulosamente mientras Pablo describía los últimos meses de su vida. El cansancio extremo, los dolores de cabeza insoportables, la pérdida de peso, los sudores nocturnos, las náuseas, los mareos. Con cada síntoma mencionado, la expresión del doctor Hernández se volvía más seria.
Procedió a realizar un examen físico completo, revisó los signos vitales de Pablo, palpó sus ganglios linfáticos, examinó su abdomen, escuchó su corazón y sus pulmones. Durante el examen, el doctor notó varias anomalías preocupantes. Los ganglios linfáticos de Pablo estaban inflamados, su vaso parecía agrandado, y había signos de anemia visible en sus ojos y piel. El doctor Hernández mantuvo la calma profesional, pero sabía que estaba frente a algo grave. Le dijo a Pablo que necesitaba realizar una serie de exámenes de laboratorio inmediatamente, análisis de sangre completos, radiografías, una tomografía computarizada y posiblemente una biopsia. Pablo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Conocía suficiente de medicina para saber que ese tipo de exámenes no se ordenaban por problemas menores. Durante las siguientes 2 semanas, Pablo vivió en un estado de ansiedad constante. Acudía al laboratorio temprano en las mañanas, antes de que comenzara su jornada laboral para realizarse los exámenes. Mantenía una fachada de normalidad frente a todos, pero por dentro estaba desmoronándose. Cada noche, acostado junto a María, luchaba contra pensamientos oscuros que invadían su mente. María permanecía a su lado en cada paso del proceso. Lo acompañaba a los exámenes cuando podía, le preparaba comidas nutritivas aunque Pablo apenas probaba bocado, y lo abrazaba en las noches cuando lo escuchaba llorar en silencio. Andrés y Sofía también notaron que algo andaba mal, pero Pablo les pidió que esperaran hasta tener resultados concretos antes de preocuparse. La espera fue agónica. Pablo intentaba concentrarse en su trabajo, pero su mente constantemente regresaba a los posibles diagnósticos. Investigaba en Internet durante las madrugadas, leyendo sobre enfermedades que coincidían con sus síntomas. Cada artículo que leía lo aterrorizaba más. Cáncer, enfermedades autoinmunes, trastornos neurológicos. Las posibilidades eran infinitas y todas aterradoras. Finalmente, llegó el día de los resultados. El doctor Hernández llamó a Pablo personalmente y le pidió que acudiera al consultorio acompañado de su esposa. El tono serio de su voz confirmó los peores temores de Pablo. No eran buenas noticias. Cuando Pablo y María entraron al consultorio, el doctor los recibió con una expresión grave. Los invitó a sentarse y cerró la puerta con cuidado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pablo sentía su corazón latir tan fuerte que pensaba que explotaría. María apretaba su mano con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. El doctor Hernández abrió la carpeta con los resultados y comenzó a hablar con voz pausada y compasiva. Los análisis de sangre mostraban anomalías significativas. Los niveles de células sanguíneas estaban completamente descontrolados. La tomografía había revelado masas en varios órganos. La biopsia confirmaba el diagnóstico definitivo. Pablo tenía linfoma de Hodgkin en estadio avanzado, un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático y que en su caso se había propagado a varios ganglios linfáticos y órganos. El doctor explicó que era una enfermedad seria, pero que con tratamiento agresivo había posibilidades de remisión. Quimioterapia intensiva, posiblemente radiación y un largo proceso de recuperación serían necesarios. Pero aquí venía la parte más devastadora. Debido a lo avanzado de la enfermedad, el doctor estimaba que Pablo necesitaría suspender completamente sus actividades laborales durante al menos 1 año, posiblemente más. El tratamiento sería extremadamente agresivo. Los efectos secundarios serían brutales y requeriría hospitalización frecuente y reposo absoluto. Las palabras del doctor llegaban a los oídos de Pablo como si vinieran de muy lejos. Escuchaba, pero no procesaba completamente lo que estaba escuchando. Cáncer, estadio avanzado. Tratamiento agresivo, suspender actividades. Las frases rebotaban en su mente sin encontrar un lugar donde acomodarse.
María comenzó a llorar en silencio. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras apretaba la mano de su esposo. Pablo permanecía inmóvil, mirando al doctor sin realmente verlo. En su mente, miles de pensamientos se arremolinaban caóticamente. ¿Cómo era posible? Él siempre había sido saludable, activo, cuidadoso con su alimentación. ¿Por qué ahora? ¿Por qué él? El doctor Hernández continuó explicando las opciones de tratamiento, los especialistas que debían consultar, los próximos pasos a seguir. Mencionó nombres de oncólogos, centros de tratamiento, protocolos médicos. Pero Pablo apenas escuchaba. Su mente estaba atrapada en una sola pregunta que lo consumía por completo. ¿Cuánto tiempo le quedaba? Cuando finalmente encontró su voz, Pablo hizo la pregunta que el doctor esperaba. El doctor Hernández suspiró profundamente antes de responder. Le explicó que con tratamiento las estadísticas mostraban una tasa de supervivencia a 5 años de aproximadamente 60 a 70% para casos como el suyo. Pero también fue honesto. Sin tratamiento la enfermedad progresaría rápidamente, meses, tal vez un año, no más. Pablo sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo sus pies. 60 a 70%. Sonaba a mucho, pero también significaba que había un 30 a 40% de probabilidad de que el tratamiento no funcionara, de que moriría de todos modos, de que dejaría a su familia, su ciudad, su trabajo inconcluso. Salieron del consultorio en silencio. María conducía porque Pablo no estaba en condiciones de hacerlo. Durante todo el trayecto a casa, ninguno de los dos habló. ¿Qué se podía decir en un momento así? ¿Qué palabras existían para describir el peso abrumador de saber que tu vida, tal como la conocías, había terminado? Esa noche, Pablo se sentó en el balcón de su casa, el mismo lugar donde tantas veces había contemplado la ciudad que amaba. Pero ahora todo se veía diferente. Las luces de la ciudad que antes representaban esperanza y progreso, ahora le recordaban todo lo que estaba a punto de perder. Los proyectos inconclusos, las promesas hechas a su gente, los sueños de un futuro mejor, todo amenazaba con desvanecerse. María salió al balcón y se sentó junto a él. No dijo nada, simplemente recostó su cabeza en el hombro de su esposo. Pablo la abrazó y permitió que las lágrimas finalmente fluyeran. Lloró por su vida que cambiaba irrevocablemente, lloró por el miedo que sentía, lloró por su familia que sufriría junto a él, lloró por todo lo que había construido y que ahora parecía tan frágil. Queremos agradecerles profundamente por permanecer con nosotros hasta este punto de la historia. Sabemos que es difícil escuchar sobre el sufrimiento y el dolor, pero es importante que conozcamos estas realidades. Les prometemos que lo mejor, o quizás lo más revelador de esta historia, aún está por venir. Los próximos capítulos revelarán acontecimientos que los dejarán sin palabras. El diagnóstico de Pablo debía mantenerse en secreto, al menos temporalmente. Esa fue la decisión que tomó junto a María y el doctor Hernández. Necesitaban tiempo para procesar la información, para planificar los próximos pasos y, sobre todo, para prepararse para el huracán mediático y político que desataría la noticia. Pero en una ciudad como San Miguel de los Andes, donde los rumores viajaban más rápido que la verdad, mantener un secreto así era prácticamente imposible. Alguien en el hospital, tal vez una enfermera, quizás un técnico de laboratorio o un empleado administrativo, filtró la información. En cuestión de días, los círculos políticos más íntimos ya susurraban sobre la enfermedad del alcalde. El primero en capitalizar la información fue, por supuesto, el senador Ramiro Aguirre. Para él, el diagnóstico de Pablo no era una tragedia humana, era una oportunidad de oro. Durante años había intentado destruir la carrera política de Pablo sin éxito. Ahora, la enfermedad haría el trabajo por él. Aguirre comenzó a mover sus piezas en el tablero político con la precisión de un jugador de ajedrez experimentado.
Convocó reuniones secretas con otros políticos de la región, con empresarios que habían sido bloqueados por las políticas anticorrupción de Pablo, y con medios de comunicación que siempre habían sido críticos de la administración municipal. La estrategia era sutil, pero efectiva. No atacarían directamente a Pablo por su enfermedad, eso los haría verse crueles y despiadados ante el público. En cambio, sembrarían dudas sobre su capacidad para gobernar. Publicarían artículos cuestionando si un alcalde enfermo podría tomar decisiones importantes para la ciudad. Sugerirían, siempre con palabras cuidadosamente elegidas, que Pablo debería renunciar por el bien de todos. La campaña mediática comenzó de forma casi imperceptible. Un artículo aquí, un comentario allá. Columnistas políticos comenzaron a escribir sobre la necesidad de un liderazgo fuerte y saludable. Programas de radio invitaban a expertos que hablaban sobre cómo las enfermedades graves podían afectar el juicio y la capacidad de decisión de los líderes políticos. Pablo leía cada artículo, escuchaba cada programa, veía cada noticiero. Con cada palabra, sentía cómo su reputación era erosionada sistemáticamente. Lo que más dolía no eran los ataques directos, era la hipocresía. Los mismos periodistas que lo habían elogiado meses atrás ahora cuestionaban cada decisión que había tomado. Los mismos políticos que habían buscado su apoyo ahora guardaban silencio o se unían al coro de críticos. Andrés, su hijo, fue el primero en defender públicamente a su padre. En una entrevista espontánea, fuera del edificio municipal, confrontó a un reportero que insinuaba que Pablo debería renunciar. Con voz firme y mirada desafiante, Andrés declaró que su padre era el líder más honesto y trabajador que la ciudad había conocido y que una enfermedad no cambiaba eso. El video de Andrés defendiendo a su padre se volvió viral en las redes sociales. Miles de ciudadanos compartieron el video con mensajes de apoyo para Pablo, pero la maquinaria política de Aguirre era implacable. Pronto aparecieron cuentas falsas en redes sociales, atacando a Andrés, acusándolo de ser un privilegiado que defendía a su padre solo por interés familiar. Mientras tanto, Pablo había comenzado su tratamiento de quimioterapia. La primera sesión fue devastadora. Los químicos que se infiltraban en su torrente sanguíneo lo dejaron tan débil que apenas podía levantarse de la cama. Las náuseas eran constantes e incontrolables. Perdió todo su cabello en cuestión de semanas. Su piel tomó un tono grisáceo, enfermizo. Los efectos secundarios eran exactamente tan brutales como el doctor Hernández había advertido. Roberto, su asistente personal, visitaba a Pablo regularmente en su casa para mantenerlo informado sobre los asuntos municipales. Pero cada visita era más dolorosa que la anterior. Roberto veía como su jefe, el hombre que había sido un gigante de energía y determinación, se marchitaba día tras día. Y lo que era peor, tenía que darle noticias de las traiciones que ocurrían en el ayuntamiento. Varios miembros del Consejo Municipal, que habían sido aliados de Pablo durante años, ahora comenzaban a distanciarse. Algunos faltaban a las reuniones donde se trataban los proyectos impulsados por Pablo. Otros votaban en contra de iniciativas que antes habían apoyado fervientemente. La lealtad política, Pablo estaba aprendiendo de la manera más dolorosa. Era una mercancía que se compraba y vendía al mejor postor. El vicealcalde, un hombre llamado Gustavo Ramos, que había sido escogido personalmente por Pablo por su aparente integridad, mostró su verdadero rostro. En una reunión del Consejo Municipal, aprovechando la ausencia de Pablo, Ramos propuso que el alcalde debería tomar una licencia médica indefinida y que él asumiría todas las funciones ejecutivas temporalmente. La propuesta fue presentada con una retórica de preocupación y bienestar. Ramos argumentaba que Pablo necesitaba concentrarse completamente en su recuperación sin las presiones del cargo.
que era lo mejor para él y para la ciudad, pero cualquiera con 2 dedos de frente podía ver la jugada política. Ramos quería el poder, y la enfermedad de Pablo le daba la excusa perfecta para tomarlo. Cuando Roberto le contó a Pablo sobre la propuesta de Ramos, el alcalde sintió una mezcla de furia y traición que lo consumió. Ramos había sido su protegido, alguien en quien confiaba ciegamente. Lo había apoyado cuando otros dudaban de él, y ahora, en el momento más vulnerable de su vida, Ramos le clavaba el cuchillo por la espalda. Pero la traición de Ramos no fue la más dolorosa. Esa vendría de alguien aún más cercano. El hermano de Pablo, Jorge Martínez, con quien había compartido toda su vida, quien había sido su mejor amigo desde la infancia, también comenzó a distanciarse. Jorge, que trabajaba en el Departamento de Obras Públicas de la municipalidad, dejó de visitarlo. Las llamadas telefónicas se volvieron esporádicas y frías. Las excusas eran siempre las mismas. Estaba ocupado, tenía mucho trabajo, llamaría después. María fue quien finalmente confrontó a Jorge. En una conversación tensa y dolorosa, Jorge admitió la verdad. Había recibido presiones de Aguirre y sus aliados. Le habían dejado claro que si quería mantener su puesto de trabajo, era mejor que se alejara de Pablo. Jorge, débil y asustado, había elegido su seguridad laboral sobre su hermano enfermo. La revelación destrozó a Pablo de una manera que ni siquiera el cáncer había logrado. Podía entender las maniobras de sus enemigos políticos, incluso podía comprender la traición de colegas que siempre habían sido motivados por la ambición. Pero la traición de su propio hermano era un golpe del que no sabía si podría recuperarse. Documentos confidenciales comenzaron a filtrarse a la prensa. Informes médicos privados de Pablo aparecieron en tabloides sensacionalistas con titulares amarillistas. Fotografías tomadas a escondidas de Pablo saliendo del hospital, luciendo demacrado y débil, circulaban en Internet. Alguien, o varios alguien, con acceso a información privada, estaban deliberadamente saboteando no solo su carrera política, sino su dignidad como ser humano. El doctor Hernández, indignado por las filtraciones, inició una investigación interna en el hospital. Descubrió que una enfermera había sido sobornada por un periodista para proporcionar información y fotografías. La enfermera fue despedida inmediatamente, pero el daño ya estaba hecho. La privacidad de Pablo había sido violada de la manera más vil. En una tarde particularmente oscura, después de una sesión de quimioterapia especialmente brutal, Pablo se encontró solo en casa. María había salido a la farmacia a comprar medicamentos para las náuseas. Andrés y Sofía estaban en sus respectivos trabajos y estudios. La soledad era absoluta y ensordecedora. Pablo se arrastró hasta su estudio, un lugar que antes había sido su santuario. Las paredes estaban llenas de fotografías de momentos importantes de su carrera, inauguraciones de escuelas, visitas a comunidades rurales, celebraciones con su equipo de trabajo. Rostros sonrientes de ciudadanos agradecidos lo miraban desde las fotografías. Pero ahora esas imágenes le parecían burlonas, recordatorios crueles de un tiempo que jamás volvería. Se sentó frente a su escritorio y abrió su computadora. Los correos electrónicos se acumulaban sin leer. Propuestas de proyectos, solicitudes de ciudadanos, informes administrativos. Todo parecía tan trivial ahora. ¿Qué importancia tenían las licitaciones de construcción cuando tu propio cuerpo estaba siendo destruido por químicos tóxicos? ¿Qué relevancia tenían los presupuestos municipales cuando tu propia familia te daba la espalda? Pablo abrió un documento en blanco y comenzó a escribir. No sabía qué estaba escribiendo exactamente, si era una carta de renuncia, un testamento político, o simplemente un desahogo de su dolor. Las palabras fluían de sus dedos casi automáticamente. Escribió sobre la traición, sobre el dolor de ver cómo todo por lo que había trabajado se desmoronaba.
Escribió sobre la crueldad de aquellos que se aprovechaban de su vulnerabilidad. Escribió sobre el miedo que sentía cada noche antes de dormir, preguntándose si despertaría al día siguiente. Cuando María regresó a casa y encontró a Pablo en su estudio, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras escribía febrilmente, supo que habían llegado a un punto crítico. Se acercó a él, cerró la computadora suavemente y lo abrazó con toda la fuerza que pudo reunir. Le susurró al oído que no estaba solo, que ella estaría con él hasta el final, sin importar lo que viniera. Esa noche, por primera vez desde el diagnóstico, Pablo habló abiertamente con María sobre sus miedos más profundos. Le confesó que había momentos en los que deseaba simplemente cerrar los ojos y no volver a despertar, que el dolor físico del cáncer era nada comparado con el dolor emocional de las traiciones, que se sentía como un náufrago en medio del océano, luchando por mantenerse a flote mientras las olas lo empujaban cada vez más hacia el fondo. María lloró con él. No intentó decirle que todo estaría bien, porque ambos sabían que eso sería una mentira. En cambio, le recordó los momentos hermosos que habían compartido, los hijos maravillosos que habían criado, las vidas que él había tocado positivamente. Le dijo que sin importar cuánto tiempo les quedara juntos, cada día sería precioso. Pero mientras María trataba de consolar a su esposo, ambos sabían que la conspiración en su contra apenas estaba comenzando. Los enemigos de Pablo habían probado sangre y como tiburones en el agua se estaban preparando para el ataque final. El mes de julio llegó con un calor sofocante a San Miguel de los Andes. Para Pablo, cada día se sentía como una eternidad de sufrimiento. Las sesiones de quimioterapia continuaban sistemáticamente, cada una más agotadora que la anterior. Su cuerpo ya no se parecía en nada al hombre vigoroso que había sido solo meses atrás. Había perdido más de 20 kilos, su piel se veía casi translúcida, y cada movimiento requería un esfuerzo monumental. Pero el verdadero infierno no era físico, era el aislamiento social que lo estaba matando lentamente. Las visitas de amigos y colegas se habían reducido a prácticamente nada. El teléfono, que antes sonaba constantemente con llamadas de ciudadanos buscando su ayuda o consejo, ahora permanecía en silencio durante días enteros. Los políticos con quienes había trabajado codo a codo durante años, ahora lo evitaban como si la enfermedad fuera contagiosa. En reuniones del Consejo Municipal, donde Pablo intentaba participar virtualmente desde su casa, los demás miembros apenas lo tomaban en cuenta. Sus propuestas eran rechazadas sin discusión. Sus comentarios eran ignorados o minimizados. Era como si ya hubiera muerto y nadie se hubiera molestado en decírselo. Roberto continuaba siendo una de las pocas personas que visitaba a Pablo regularmente, pero incluso él comenzaba a sentir la presión. Colegas en el ayuntamiento le habían sugerido que sería mejor para su carrera si se distanciaba del alcalde enfermo. Le ofrecieron puestos mejor pagados en otras dependencias si aceptaba trabajar con el vicealcalde Ramos en lugar de mantener su lealtad a Pablo. Roberto rechazó las ofertas, pero el costo era alto. Comenzó a ser excluido de reuniones importantes. Su oficina fue reasignada a un espacio más pequeño y menos accesible, y circulaban rumores de que sería despedido pronto. A pesar de todo, Roberto se mantenía firme. Había conocido a Pablo cuando era un joven idealista sin experiencia, y el alcalde había creído en él cuando nadie más lo hacía. No iba a abandonarlo ahora. Sofía, la hija menor de Pablo, también enfrentaba consecuencias por defender a su padre. En el hospital donde realizaba sus prácticas médicas, comenzó a recibir un trato hostil de algunos médicos supervisores. Uno de ellos, el doctor Vargas, era amigo personal del senador Aguirre.
Vargas comenzó a asignarle a Sofía los turnos más difíciles, a criticar duramente su desempeño sin razón válida y a hacer comentarios sarcásticos sobre familias de políticos que se creen especiales. La joven, que siempre había sido brillante en sus estudios y dedicada en su trabajo, comenzó a dudar de sí misma. Llegaba a casa llorando después de turnos donde había sido humillada frente a pacientes y colegas. María trataba de consolarla, pero sabía que su hija estaba pagando el precio de la integridad de su padre. Andrés, por su parte, había perdido contratos importantes de ingeniería. Empresas que antes lo buscaban ávidamente, ahora rechazaban sus propuestas sin explicación. No era difícil conectar los puntos. Esas empresas tenían vínculos con políticos aliados de Aguirre, y el mensaje era claro. La familia Martínez estaba siendo castigada colectivamente. Una tarde de agosto, Pablo recibió una visita inesperada. El padre Jiménez, un sacerdote que conocía desde hace décadas, llegó a su casa. El padre Jiménez había sido una figura importante en la vida de Pablo, alguien con quien había compartido muchas conversaciones filosóficas sobre justicia, servicio y el significado de una vida bien vivida. El padre se sentó junto a la cama de Pablo y tomó su mano. Durante largo tiempo, ninguno de los dos habló. Finalmente, el sacerdote rompió el silencio. Le contó a Pablo que había estado recibiendo presiones de miembros influyentes de la iglesia para que dejara de visitarlo. Algunos feligreses poderosos, con conexiones políticas obvias, habían amenazado con retirar sus donaciones si el padre continuaba mostrando apoyo público a Pablo. El padre Jiménez, con lágrimas en los ojos, le dijo a Pablo que había decidido ignorar esas amenazas, que un hombre de fe no podía abandonar a alguien en su momento de mayor necesidad. Pero quería que Pablo supiera la realidad de lo que estaba enfrentando. No era solo una conspiración política, era un esfuerzo coordinado para borrar su legado y destruir todo lo que había construido. Las palabras del padre fueron devastadoras porque confirmaban lo que Pablo ya sospechaba. El alcance de la conspiración en su contra era mucho más amplio de lo que había imaginado. No se trataba solo de unos cuantos políticos ambiciosos. Era una red compleja de intereses económicos, políticos y sociales que veían su enfermedad como la oportunidad perfecta para eliminar a alguien que había sido un obstáculo para sus planes corruptos. Pablo comenzó a investigar por su cuenta, usando los recursos que aún le quedaban. Pidió a Roberto que accediera discretamente a ciertos documentos municipales. Lo que descubrieron fue asombroso y aterrador. Durante los meses de su enfermedad, mientras Pablo luchaba por su vida, el vicealcalde Ramos había estado aprobando contratos irregulares con empresas fantasma vinculadas a Aguirre. Proyectos que Pablo había bloqueado por sospechosos ahora estaban siendo aprobados rápidamente. Licitaciones que deberían haber sido públicas y transparentes se estaban adjudicando de manera directa. Millones de pesos del presupuesto municipal estaban siendo desviados a través de esquemas complejos que beneficiaban a un pequeño grupo de empresarios conectados políticamente. La evidencia era clara y demoledora, pero Pablo se encontraba en una posición imposible. ¿Cómo podía denunciar esta corrupción cuando él mismo estaba siendo pintado como un líder débil e incapaz? ¿Quién le creería cuando los mismos medios de comunicación que deberían investigar estos abusos estaban siendo controlados por los perpetradores? Una noche, mientras revisaba los documentos con Roberto en su estudio, Pablo tuvo un colapso. El estrés, combinado con los efectos debilitantes de la quimioterapia, fue demasiado. Comenzó a sangrar por la nariz profusamente, algo que el doctor Hernández había advertido que podría ocurrir debido a la baja cantidad de plaquetas. María llamó una ambulancia inmediatamente.
En el hospital, Pablo pasó 3 días en cuidados intensivos. La hemorragia había sido seria y su cuerpo ya debilitado había respondido mal. Los médicos discutían si debían continuar con la quimioterapia o suspenderla temporalmente. El tratamiento estaba matando las células cancerosas, pero también estaba destruyendo su sistema inmunológico y su capacidad de recuperación. Durante esos días en el hospital, Pablo experimentó momentos de lucidez alternados con delirios inducidos por la medicación. En sus momentos de lucidez pensaba en sus hijos, en María, en la ciudad que amaba. En sus delirios veía fantasmas de su pasado, escuchaba voces acusadoras, sentía un peso abrumador en su pecho que lo aplastaba. Sofía, que trabajaba en el mismo hospital, violó todas las normas para estar con su padre. Se quedaba después de sus turnos, dormía en una silla incómoda junto a su cama y lo cuidaba con una ternura que partía el corazón. Ver a su hija así, sacrificando su propio bienestar por él, llenaba a Pablo de amor y culpa a partes iguales. El tercer día en el hospital, Pablo recibió otra visita inesperada. Ana Gutiérrez, una periodista que había trabajado con él en varios proyectos de transparencia gubernamental, llegó con una grabadora y una expresión seria. Ana le dijo que había estado investigando la conspiración en su contra y que había descubierto algo que necesitaba saber. Ana había obtenido grabaciones de conversaciones entre Aguirre, Ramos y varios empresarios. En esas grabaciones discutían abiertamente cómo habían planeado no solo destruir políticamente a Pablo, sino también asegurarse de que no recibiera el mejor tratamiento médico disponible. Habían presionado a la aseguradora médica municipal para que retrasara autorizaciones de tratamientos especializados. Habían influenciado a administradores del hospital para que a Pablo se le dieran las citas menos convenientes y el personal menos experimentado. La revelación fue como recibir un puñetazo en el estómago. Pablo siempre había sabido que sus enemigos eran despiadados, pero esto iba más allá de la política. Era un intento deliberado de acelerar su muerte. No solo querían su puesto, querían verlo muerto. Ana le ofreció publicar las grabaciones, exponer la conspiración al público, pero también le advirtió de las consecuencias. Los perpetradores negarían todo, atacarían su credibilidad, diciendo que era un hombre desesperado, inventando conspiraciones. Los medios controlados por Aguirre la atacarían a ella también. Sería una guerra mediática brutal. Pablo, acostado en esa cama de hospital, conectado a múltiples máquinas que monitoreaban sus signos vitales, tuvo que tomar una decisión. Gastaba lo que le quedaba de energía en una batalla legal y mediática que podría durar meses o años, o se concentraba en luchar contra la enfermedad y pasar el tiempo que le quedaba con su familia. María, que había escuchado toda la conversación con Ana, le dio a su esposo la respuesta que él necesitaba escuchar. Le dijo que no importaba lo que decidiera, ella lo apoyaría. Pero también le recordó que toda su vida había luchado por la verdad y la justicia, que no sería como Pablo simplemente rendirse ahora. Con una voz débil pero determinada, Pablo le dijo a Ana que publicara las grabaciones, que expusiera a Aguirre y a todos los involucrados, que aunque él muriera, al menos la verdad quedaría registrada, que su legado no sería de un político débil que se rindió, sino de un hombre que luchó hasta el último aliento. La decisión estaba tomada. La guerra había sido declarada oficialmente, pero Pablo sabía en lo más profundo de su ser que esta batalla podría costarle todo lo que le quedaba. La publicación de las grabaciones por Ana Gutiérrez causó un terremoto político en San Miguel de los Andes. El artículo apareció en la portada del periódico independiente más importante de la región, acompañado de enlaces a las grabaciones de audio completas. En cuestión de horas, la noticia se volvió viral en redes sociales y fue recogida por medios nacionales.
En las grabaciones se escuchaba claramente la voz del senador Aguirre diciendo frases que congelaban la sangre. No necesitamos matarlo nosotros, solo hay que asegurarnos de que su tratamiento se complique lo suficiente. La naturaleza hará el resto. La voz de Ramos también aparecía, riendo nerviosamente mientras discutían cómo dividirse los contratos municipales una vez que Pablo estuviera fuera del camino. La reacción pública fue inmediata y explosiva. Miles de ciudadanos salieron a las calles exigiendo la renuncia de Aguirre y Ramos. Organizaciones de derechos humanos presentaron denuncias formales. Colegios de médicos expresaron su indignación por la interferencia en el tratamiento de un paciente. Incluso políticos que habían sido neutrales o críticos de Pablo ahora se veían obligados a condenar públicamente la conspiración. Pero la maquinaria de defensa de Aguirre también se activó con fuerza brutal. Sus abogados emitieron comunicados alegando que las grabaciones habían sido obtenidas ilegalmente y que eran fragmentos sacados de contexto. Medios afines a él publicaron artículos cuestionando la autenticidad de los audios, sugiriendo que habían sido manipulados con inteligencia artificial. Comenzaron a circular teorías conspirativas de que todo era un montaje desesperado de Pablo para recuperar simpatías. Ana Gutiérrez se convirtió en blanco de ataques despiadados. Su vida personal fue investigada y expuesta en tabloides. Recibió amenazas de muerte en redes sociales. Hackers intentaron acceder a sus cuentas de correo electrónico y redes sociales. Su apartamento fue vandalizado 2 veces en una semana. Pero la periodista, con un coraje admirable, se mantuvo firme en su denuncia. Para Pablo, observar todo esto desde su cama de hospital era agotador y angustiante. Había desatado una tormenta política que ahora escapaba de su control. Veía cómo personas inocentes, como Ana, sufrían consecuencias terribles por apoyarlo. Se preguntaba constantemente si había hecho lo correcto, si valía la pena todo este sufrimiento adicional. Los efectos del escándalo también llegaron a su familia de maneras impredecibles. Andrés fue contactado por varios medios de comunicación buscando entrevistas. Algunos ofrecían sumas considerables de dinero a cambio de que contara la verdad sobre su padre. Otros intentaban manipularlo con preguntas capciosas diseñadas para hacer que dijera algo comprometedor. Sofía enfrentó una situación aún más difícil. El doctor Vargas, su supervisor en el hospital y amigo de Aguirre, la llamó a su oficina. Con una sonrisa cínica, le hizo una propuesta repugnante. Si ella hacía una declaración pública diciendo que su padre había exagerado sobre su enfermedad y que todo era un teatro político, él se aseguraría de que obtuviera las mejores calificaciones y recomendaciones para su residencia médica. Sofía salió de esa oficina temblando de rabia e indignación. Esa misma tarde, en lugar de ceder al chantaje, publicó en sus redes sociales un mensaje poderoso defendiendo a su padre. Explicó con detalles médicos precisos la gravedad de la enfermedad de Pablo. Compartió fotografías de él en sus peores momentos del tratamiento, con su permiso, y desafió públicamente a quienes cuestionaban la autenticidad de su sufrimiento. El post de Sofía fue compartido decenas de miles de veces. Muchos profesionales de la salud la apoyaron públicamente, pero también recibió oleadas de comentarios hostiles y amenazas. El doctor Vargas, enfurecido por lo que consideraba una insubordinación, inició procedimientos para expulsarla del programa de prácticas. María, que siempre había preferido mantenerse en segundo plano, también tuvo que enfrentar ataques directos. Mujeres que alguna vez consideró amigas, ahora la evitaban en el supermercado. Vecinos que antes saludaban amablemente, ahora desviaban la mirada. En una ocasión,
Mientras esperaba en la fila de la farmacia para recoger los medicamentos de Pablo, escuchó a dos mujeres detrás de ella comentando en voz alta sobre cómo la esposa del alcalde corrupto seguía fingiendo ser una víctima. La batalla legal también comenzó formalmente. El fiscal general, bajo presión pública inmensa, abrió una investigación sobre las acusaciones reveladas en las grabaciones. Pero el proceso era lento, burocrático y plagado de obstáculos. Los abogados de Aguirre presentaban recurso tras recurso, apelación tras apelación, todo diseñado para retrasar indefinidamente cualquier consecuencia real. Ramos, el vicealcalde traidor, intentó una estrategia diferente. Convocó a una conferencia de prensa donde, con lágrimas obviamente falsas, pidió disculpas públicas. Alegó que había sido manipulado por Aguirre, que era una víctima tanto como Pablo. Dijo que renunciaría a su cargo y que se retiraría de la vida política. Pero Roberto descubrió que en privado Ramos ya había negociado un puesto ejecutivo bien pagado en una empresa constructora vinculada a Aguirre. La renuncia era solo teatro. Mientras todo este circo mediático y legal se desarrollaba, Pablo continuaba deteriorándose físicamente. Su sistema inmunológico estaba tan comprometido que desarrolló una infección pulmonar grave que requirió hospitalización adicional. Los médicos hablaban en susurros sobre la necesidad de prepararse para lo peor. Las semanas se convirtieron en una rutina monótona de dolor, medicación, sueño interrumpido y breves momentos de lucidez. Durante uno de esos momentos de lucidez, Pablo recibió una visita completamente inesperada. Su hermano Jorge apareció en el hospital, demacrado y con los ojos rojos de llorar. Jorge se arrodilló junto a la cama de Pablo y le pidió perdón con una desesperación desgarradora. Le confesó que había sido un cobarde, que el miedo a perder su trabajo lo había cegado, que no había pasado un solo día sin sentirse consumido por la culpa. Pablo, con un esfuerzo inmenso, levantó su mano y la colocó sobre la cabeza de su hermano. Le dijo que lo perdonaba, porque la vida era demasiado corta para cargar con rencores. Jorge lloró abiertamente, aferrándose a la mano de su hermano como si fuera un salvavidas en medio de un mar tormentoso. Fue un momento de reconciliación dolorosa pero necesaria. Jorge le contó a Pablo algo más. Había estado recopilando evidencia adicional sobre la corrupción de Ramos y Aguirre desde dentro del Departamento de Obras Públicas. Tenía documentos que mostraban contratos falsos, facturas infladas y pagos a empresas inexistentes. Todo meticulosamente organizado. Le dijo que quería redimirse entregando esa evidencia a las autoridades. Roberto, que estaba presente durante la visita, tomó los documentos que Jorge había traído. La información era dinamita pura. No solo confirmaba las acusaciones de las grabaciones, sino que añadía capas adicionales de fraude y malversación de fondos. Con esta evidencia, la defensa legal de Aguirre y Ramos sería mucho más difícil de mantener. Pero usar esta información también significaba poner a Jorge en peligro. Aguirre no dudaría en destruir a cualquiera que lo traicionara, y Jorge trabajaba en una posición donde era vulnerable. Pablo le preguntó a su hermano si estaba seguro de querer hacer esto, si entendía los riesgos. Jorge respondió con una determinación que Pablo no había visto en él antes. Dijo que había vivido como un cobarde suficiente tiempo, que era hora de hacer lo correcto sin importar las consecuencias. La entrega de los documentos de Jorge a la Fiscalía ocurrió en una ceremonia pública organizada estratégicamente. Roberto coordinó con Ana Gutiérrez para que varios medios independientes estuvieran presentes. Jorge, visiblemente nervioso pero decidido, explicó ante las cámaras cómo había recopilado la evidencia y por qué había decidido hacerla pública. La reacción fue inmediata. El fiscal general, que hasta entonces había parecido tibio en su investigación, ahora no tenía opción más que actuar agresivamente.
ordenó el congelamiento de cuentas bancarias asociadas a las empresas fantasma. Citó a declarar a varios funcionarios municipales. Solicitó órdenes de arraigo para Aguirre y Ramos. Aguirre, sintiendo que las paredes se cerraban a su alrededor, hizo algo desesperado. Utilizó sus conexiones políticas a nivel nacional para presionar al gobierno central. Amenazó con revelar secretos comprometedores de otros políticos si no lo protegían. Negoció acuerdos en las sombras, prometió favores futuros, movilizó todos los recursos que tenía y funcionó parcialmente. El gobierno central emitió una declaración ambigua diciendo que la investigación debía realizarse con respeto al debido proceso y sin prejuicios mediáticos. Fue una señal clara de que Aguirre tenía protección en las altas esferas. La orden de arraigo fue retrasada indefinidamente por tecnicismos legales. Las cuentas bancarias fueron descongeladas tras apelaciones exitosas. La frustración de Pablo y sus aliados era inmensa. Habían expuesto la verdad, habían presentado evidencia contundente, habían movilizado a la opinión pública. Pero el sistema político corrupto era como una hidra. Cada cabeza cortada parecía regenerarse inmediatamente. Los culpables seguían libres, seguían en el poder, seguían riéndose de la justicia. En una noche particularmente oscura, después de recibir noticias del retraso indefinido de las acciones legales contra Aguirre, Pablo cayó en una profunda desesperación. Le dijo a María que se sentía como Sísifo, condenado a empujar una roca montaña arriba solo para verla rodar hacia abajo cada vez, que toda su lucha había sido inútil, que el mal triunfaba siempre, que no había esperanza. María lo abrazó y le permitió desahogarse. No intentó contradecirlo con palabras vacías de optimismo. En cambio, le recordó algo fundamental. Habían plantado semillas de verdad que algún día darían frutos, que miles de ciudadanos habían visto la corrupción expuesta y nunca olvidarían, que Ana, Jorge, Roberto, Sofía, Andrés y tantos otros habían encontrado el coraje para resistir, que eso, en sí mismo, era una victoria que nadie podía quitarles. Pero mientras María intentaba consolar a su esposo, ambos sabían que la batalla estaba lejos de terminar, y Pablo sentía, cada día con más certeza, que su tiempo se agotaba rápidamente. Septiembre llegó con lluvias torrenciales que parecían reflejar el estado de ánimo de Pablo. El tratamiento de quimioterapia había completado su ciclo programado, y ahora venía el período de espera más angustiante, saber si había funcionado. Los médicos habían programado una serie de exámenes para evaluar si el cáncer había entrado en remisión o si había progresado. Durante esos días de espera, Pablo experimentó una crisis existencial profunda. No era solo el miedo a la muerte lo que lo atormentaba, era algo más complejo y doloroso. Era la sensación abrumadora de que su vida, tal como la había conocido, había terminado sin importar lo que dijeran los exámenes médicos. Incluso si el cáncer entraba en remisión, Pablo sabía que nunca volvería a ser el mismo. Su cuerpo estaba destrozado. Había perdido más de 30 kilos. Su masa muscular prácticamente había desaparecido y los efectos secundarios permanentes del tratamiento incluían neuropatía en sus extremidades que le causaba dolor constante. Caminar más de unos pocos pasos lo dejaba exhausto, pero el daño físico era nada comparado con el daño psicológico. La depresión que había comenzado como una sombra en los bordes de su conciencia, ahora lo envolvía completamente. Había días en los que no podía levantarse de la cama, no por debilidad física, sino porque simplemente no encontraba razón para hacerlo. ¿Para qué levantarse? ¿Para enfrentar otro día de dolor? ¿Para leer más noticias sobre cómo sus enemigos seguían libres y poderosos? María notaba el cambio en su esposo con creciente alarma. No era solo la tristeza normal de alguien enfrentando una enfermedad grave, era algo más profundo y peligroso.
Pablo había dejado de hablar sobre el futuro. Ya no preguntaba por los proyectos municipales que tanto le habían importado. No mostraba interés en las visitas de sus hijos. Respondía en monosílabos cuando le hablaban y pasaba horas mirando al vacío sin ver realmente nada. El doctor Hernández, durante una de sus visitas rutinarias, reconoció inmediatamente los signos de depresión mayor. Le recetó antidepresivos a Pablo, pero también le explicó a María algo preocupante. La depresión en pacientes con cáncer no solo afectaba su calidad de vida, también podía impactar negativamente su recuperación física. Pacientes que perdían la voluntad de vivir tenían tasas de mortalidad significativamente más altas, independientemente del estado de su enfermedad. María tomó la decisión de buscar ayuda profesional adicional. Contactó a la doctora Silvia Méndez, una psicóloga especializada en pacientes con enfermedades terminales y trauma. La doctora Méndez aceptó el caso y comenzó a visitar a Pablo 2 veces por semana. Las primeras sesiones fueron extremadamente difíciles. Pablo apenas hablaba, respondiendo a las preguntas de la doctora Méndez con silencios largos o respuestas mínimas. Pero la psicóloga era paciente y experta. Poco a poco comenzó a penetrar las defensas que Pablo había construido alrededor de su dolor. En una sesión particularmente reveladora, Pablo finalmente se derrumbó. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, confesó algo que nunca había dicho en voz alta. Dijo que se sentía culpable por estar enfermo, que sentía que había fallado a su familia, a su ciudad, a todos los que habían confiado en él, que su enfermedad no solo lo estaba matando a él, sino que estaba destruyendo las vidas de todos a su alrededor. La doctora Méndez lo escuchó sin interrumpir, permitiendo que Pablo vaciara todo el veneno emocional que había estado acumulando. Luego, con voz gentil pero firme, comenzó a desmantelar las distorsiones cognitivas que Pablo había desarrollado. Le explicó que la enfermedad no era su culpa, que no había hecho nada para merecerla, que su valor como persona no dependía de su capacidad física o política. Pero las palabras, aunque reconfortantes, no podían cambiar la realidad que Pablo enfrentaba. Los resultados de los exámenes llegaron en la 3ª semana de septiembre. El doctor Hernández los citó en su consultorio, y por su expresión seria todos supieron que no eran buenas noticias. El cáncer no había entrado en remisión. La quimioterapia había reducido algunos de los tumores, pero otros habían continuado creciendo. Había evidencia de metástasis en otros órganos. El doctor presentó opciones de tratamiento de segunda línea, quimioterapias más agresivas, terapias experimentales, ensayos clínicos. Pero también fue brutalmente honesto sobre las probabilidades de éxito. Eran bajas, muy bajas. Pablo escuchó todo con una calma inquietante. No lloró, no gritó, no mostró emoción alguna. Simplemente asintió mientras el doctor explicaba cada opción. María, sentada a su lado, apretaba su mano con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos, pero Pablo apenas parecía notarlo. Cuando el doctor terminó su explicación y preguntó qué querían hacer, Pablo respondió con una voz tan vacía de emoción que asustó a todos en la habitación. Dijo que necesitaba tiempo para pensar, que les haría saber su decisión. El doctor Hernández, preocupado, le pidió que no tardara mucho porque el tiempo era crítico. Durante el viaje a casa, María intentó hablar con Pablo sobre las opciones de tratamiento, pero él la detuvo gentilmente. Le dijo que no quería hablar de eso en ese momento. María respetó su silencio, pero por dentro estaba aterrorizada. Conocía a su esposo lo suficiente para saber que estaba considerando algo que ella temía contemplar. Esa noche, Pablo no durmió. Se quedó despierto en la oscuridad de su habitación, pensando en todo lo que había vivido. 53 años de vida, 30 años de matrimonio con una mujer extraordinaria, 2 hijos maravillosos, una carrera dedicada al servicio público,
amigos verdaderos, aunque pocos, momentos de alegría, de triunfo, de satisfacción profunda. Pero también pensó en los últimos meses el dolor físico constante, la humillación de depender de otros para las tareas más básicas, las traiciones que habían cortado más profundo que cualquier bisturí, la impotencia de ver cómo todo por lo que había trabajado se desmoronaba. Y ahora, la noticia de que el cáncer estaba ganando, que su cuerpo estaba perdiendo la batalla. Pablo comenzó a contemplar seriamente la idea de rechazar el tratamiento adicional. Se preguntaba si tenía sentido someterse a meses más de agonía para ganar quizás un poco más de tiempo. ¿Tiempo de qué calidad?, se cuestionaba. ¿Más tiempo postrado en una cama? ¿Más tiempo siendo una carga para su familia? ¿Más tiempo viendo cómo sus enemigos triunfaban? En su mente comenzó a redactar una carta, una explicación para María, para sus hijos, para el mundo. Quería que entendieran que no era cobardía, era simplemente el reconocimiento de que hay batallas que no se pueden ganar, que a veces la dignidad está en saber cuándo soltar, cuándo dejar de luchar. Pero mientras estos pensamientos oscuros circulaban en su mente, algo sucedió que lo detuvo. Escuchó un ruido suave en la puerta de su habitación. Era Sofía, su hija, que había venido a casa después de un turno nocturno en el hospital. Ella no sabía que Pablo estaba despierto. Simplemente se acercó a su cama, como había hecho cuando era niña y tenía pesadillas, y se acurrucó junto a él. Pablo sintió el cuerpo pequeño de su hija, que ya no era tan pequeña, pero que siempre sería su niña, acurrucarse contra él. Escuchó su respiración suave y regular, sintió el calor de su presencia, y en ese momento algo dentro de él se quebró de una manera diferente. Se dio cuenta de que su decisión de vivir o morir no era solo suya, que cada día adicional que él luchara, sin importar cuán doloroso fuera, era un regalo para las personas que lo amaban, que rendirse ahora sería infligirles una herida que nunca sanaría. No porque fueran egoístas, sino porque lo amaban genuinamente. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por las mejillas de Pablo. Abrazó a su hija con la poca fuerza que tenía, y en la oscuridad de esa habitación tomó una decisión: continuaría el tratamiento. No porque tuviera fe en que funcionaría, no porque creyera que vencería al cáncer, sino simplemente porque el amor que sentía por su familia merecía ese esfuerzo. A la mañana siguiente, Pablo llamó al doctor Hernández y le dijo que quería proceder con el tratamiento de segunda línea. El doctor, aliviado, comenzó inmediatamente a hacer los arreglos necesarios, pero también le recordó a Pablo que este tratamiento sería aún más difícil que el primero, que los efectos secundarios serían brutales. Pablo lo sabía, pero había hecho su elección. Lucharía no porque tuviera esperanza, sino porque el amor a veces requiere que sigamos adelante incluso cuando no hay esperanza. Era una distinción sutil, pero profundamente importante. Octubre trajo consigo un giro dramático e inesperado en la saga política que rodeaba a Pablo. Un periodista de investigación independiente, llamado Marcos Salinas, había estado siguiendo el rastro del dinero involucrado en los contratos corruptos. Lo que descubrió fue mucho más grande y siniestro de lo que nadie había imaginado. Salinas publicó un reportaje explosivo que conectaba la red de corrupción de Aguirre no solo con empresarios locales, sino con carteles de narcotráfico que utilizaban los contratos de construcción municipal para lavar dinero. Los documentos mostraban transferencias millonarias entre cuentas en paraísos fiscales, propiedades registradas a nombre de familiares de Aguirre en el extranjero y una estructura criminal que había operado durante décadas. El reportaje incluía testimonios de exempleados arrepentidos, fotografías de reuniones secretas, registros bancarios filtrados y hasta grabaciones de video de entregas de dinero en efectivo.
Era evidencia tan abrumadora que ya no podía ser ignorada o minimizada, ni siquiera por los medios afines a Aguirre. La presión nacional e internacional se volvió insoportable para el gobierno central. Organizaciones de transparencia internacional comenzaron a pedir investigaciones. Embajadas extranjeras expresaron preocupación. El escándalo amenazaba con manchar la reputación del país entero. El gobierno ya no podía proteger a Aguirre sin enfrentar consecuencias políticas devastadoras. En una operación coordinada al amanecer, agentes de la Fiscalía General y fuerzas especiales ejecutaron órdenes de arresto contra el senador Aguirre, el vicealcalde Ramos y 17 empresarios y funcionarios más. Las imágenes de Aguirre siendo sacado de su mansión en Esposas, transmitidas en vivo por televisión nacional, se convirtieron en uno de los momentos políticos más impactantes de la década. Roberto fue quien le llevó la noticia a Pablo. Llegó temprano en la mañana, antes de que las noticias se difundieran ampliamente, con su laptop mostrando las transmisiones en vivo. Pablo, débil y conectado a una máquina de infusión intravenosa que le administraba la quimioterapia de segunda línea, observó las imágenes con una mezcla compleja de emociones. Parte de él sentía satisfacción, incluso alegría, al ver que finalmente se hacía justicia. Aguirre y sus cómplices estaban siendo llevados ante la ley. Pero otra parte de Pablo sentía solo un vacío profundo. Había pagado un precio terrible por llegar a este momento. Su salud destruida, su familia traumatizada, meses de sufrimiento indescriptible. ¿Valió la pena? María, que observaba el rostro de su esposo mientras veía las noticias, le preguntó qué sentía. Pablo tardó largo rato en responder. Finalmente dijo que sentía cansancio, un cansancio tan profundo que iba más allá de lo físico. Estaba cansado de luchar, cansado de sufrir, cansado de existir en este limbo entre la vida y la muerte. Las siguientes semanas trajeron un diluvio de atención mediática renovada hacia Pablo. Reporteros que antes lo habían atacado ahora querían entrevistas exclusivas con el héroe que expuso la corrupción. Políticos que lo habían abandonado ahora enviaban mensajes de apoyo y solidaridad. La hipocresía era tan descarada que resultaba casi cómica. Pero Pablo rechazó todas las solicitudes de entrevistas. Le pidió a Roberto que emitiera un comunicado breve, diciendo simplemente que estaba concentrado en su tratamiento médico y que agradecía las muestras de apoyo. No quería convertirse en un símbolo político, no quería ser usado como bandera por otros que buscarían capitalizar su sufrimiento. El proceso judicial contra Aguirre y sus cómplices avanzó con una velocidad inusual para el sistema legal del país. Los fiscales, sintiendo el escrutinio público, trabajaban incansablemente para construir el caso. Los abogados defensores intentaban todas las tácticas dilatorias imaginables, pero esta vez no funcionaban. Los jueces, conscientes de que el mundo observaba, mantenían procedimientos rigurosos. Jorge, el hermano de Pablo, fue llamado a testificar como testigo clave. Pasó 2 días en el estrado explicando meticulosamente cómo había funcionado el esquema de corrupción desde dentro. Su testimonio fue devastador para la defensa. Aguirre, sentado en el banquillo de los acusados, lo miraba con odio puro, pero no podía hacer nada. Durante el testimonio de Jorge, Pablo pidió que le instalaran una televisión en su habitación del hospital para poder seguir el juicio. Verlo fue una experiencia emotiva. Su hermano, que había sido débil y cobarde durante los peores momentos, ahora se mantenía firme bajo interrogatorios brutales de los abogados defensores. Jorge había encontrado su coraje, aunque llegara tarde. Sofía también fue convocada a testificar sobre las presiones y el acoso que había enfrentado en el hospital por parte del doctor Vargas, quien también estaba siendo procesado como cómplice.
Su testimonio, entregado con una compostura profesional impresionante, expuso no solo la corrupción, sino también el sistema de intimidación que se había utilizado para silenciar a quienes se oponían. El doctor Vargas, confrontado con el testimonio de Sofía y evidencia adicional de su participación en el esquema corrupto, intentó negociar un acuerdo con la Fiscalía. Ofreció testimoniar contra Aguirre a cambio de una sentencia reducida. Su traición a Aguirre fue rápida y completa, confirmando lo que Pablo siempre había sabido. Entre criminales no hay lealtad real, solo conveniencia. Mientras el juicio se desarrollaba, Pablo continuaba su batalla personal contra el cáncer. El tratamiento de segunda línea era, como había advertido el doctor Hernández, absolutamente brutal. Los efectos secundarios incluían náuseas tan severas que Pablo vomitaba sangre, dolores de cabeza que lo dejaban ciego temporalmente y una fatiga tan abrumadora que dormir 16 horas al día era normal. Pero quizás lo más devastador era el efecto en su mente. Los químicos causaban lo que los médicos llamaban quimiofogia o niebla cerebral. Pablo tenía dificultades para concentrarse, para recordar cosas simples, para mantener conversaciones coherentes. El hombre, que había sido brillante y articulado, ahora luchaba por encontrar palabras básicas. María documentaba todo en un diario privado. Escribía sobre los días buenos, que eran raros, cuando Pablo podía comer algo sin vomitar o cuando podía sentarse en su silla favorita por una hora. Escribía sobre los días malos, que eran la mayoría, cuando el dolor era tan intenso que Pablo suplicaba que lo dejaran morir. Escribía porque necesitaba procesar su propio dolor, su propio miedo de perder al hombre que había sido su compañero durante 30 años. Andrés y Sofía se turnaban para cuidar a su padre cuando María necesitaba descansar. Ver a sus hijos así, sacrificando sus propias vidas para cuidarlo, llenaba a Pablo de una mezcla de amor intenso y culpa abrumadora. En sus momentos de mayor dolor, pensaba que habría sido más misericordioso para todos si hubiera muerto rápidamente en lugar de esta agonía prolongada. En noviembre, llegaron noticias desde el frente legal. El juez había encontrado a Aguirre, Ramos y otros 12 acusados culpables de múltiples cargos de corrupción, lavado de dinero y asociación criminal. Las sentencias fueron severas. Aguirre recibió 28 años de prisión, Ramos 23 años y los demás entre 10 y 20 años, dependiendo de su nivel de participación. Roberto organizó una pequeña celebración en casa de Pablo cuando se anunciaron los veredictos. Trajeron pastel, globos y champán, aunque Pablo no podía beber. Amigos cercanos y aliados fieles se reunieron para celebrar lo que veían como una victoria monumental de la justicia sobre la corrupción. Pero Pablo, sentado en su silla de ruedas, ya no podía caminar sin asistencia, observaba la celebración con ojos distantes. Cuando Roberto le preguntó si estaba feliz con las sentencias, Pablo respondió con honestidad brutal. Dijo que el concepto de felicidad le parecía ahora abstracto y lejano, que sí, se sentía aliviado de que hubiera justicia, pero que esa justicia no devolvía su salud, no borraba su sufrimiento, no cambiaba el hecho de que probablemente moriría pronto. Sus palabras enfriaron la atmósfera de celebración. María rápidamente cambió de tema, pero todos en la habitación entendieron la verdad incómoda que Pablo había expresado. Las victorias legales eran importantes, pero no curaban el cáncer. La justicia era reconfortante, pero no devolvía la vida. Esa noche, después de que todos se fueron, Pablo le pidió a María que se sentara con él. Le dijo que quería hablar sobre planes funerarios. María inicialmente se resistió, diciendo que no debían hablar de esas cosas, que todavía había esperanza. Pero Pablo insistió.
Le dijo que necesitaba tener control sobre algo en su vida y que planificar su propia despedida era una de las pocas cosas que aún podía controlar. Con lágrimas cayendo silenciosamente, María escuchó mientras Pablo describía lo que quería. Una ceremonia simple, sin pompa política, solo familia y amigos verdaderos. Que sus órganos fueran donados si era posible, aunque el cáncer probablemente lo hacía imposible. Que su cuerpo fuera cremado y las cenizas esparcidas en el parque central de la ciudad que tanto amaba. También le habló de cartas que había estado escribiendo para Andrés y Sofía. Cartas que debían ser entregadas después de su muerte. Cartas llenas de amor, consejos, disculpas y esperanzas para sus futuros. María las guardó en un sobre sellado, prometiendo respetar los deseos de su esposo. La conversación fue una de las más difíciles de su matrimonio, pero también fue necesaria. Al terminar, ambos sintieron una extraña sensación de alivio. Habían confrontado lo inevitable. Le habían quitado algo de su poder al nombrarlo directamente. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que Pablo estaba a punto de tomar una decisión que sacudiría a todos los que lo amaban hasta el núcleo de su ser. El mes de diciembre comenzó con una conversación que cambiaría todo. Pablo pidió una reunión con el doctor Hernández, pero sin María presente. El médico, sorprendido por la solicitud, accedió y visitó a Pablo en su casa una tarde lluviosa. Pablo le hizo una pregunta directa al doctor. Si continuaba con el tratamiento, considerando los resultados hasta ahora y la progresión de la enfermedad, ¿cuánto tiempo más viviría? Y más importante, ¿qué calidad de vida podía esperar durante ese tiempo? El doctor Hernández, siempre honesto, le dio una respuesta que Pablo ya sospechaba. Con el tratamiento continuo, posiblemente 6 meses, quizás un año. Sin el tratamiento, probablemente 3 a 4 meses. En cuanto a calidad de vida, el doctor fue brutalmente franco. Los próximos meses serían de dolor creciente, debilidad progresiva y mayor dependencia. Los últimos días probablemente los pasaría en cuidados paliativos, sedado, incapaz de comunicarse o reconocer a sus seres queridos. Pablo asintió lentamente mientras procesaba esta información. Luego le hizo al doctor otra pregunta aún más difícil. Existía la opción de cuidados paliativos tempranos. Podía elegir detener el tratamiento agresivo, aceptar medicación solo para el dolor y permitir que la naturaleza siguiera su curso. El doctor Hernández comprendió inmediatamente lo que Pablo estaba contemplando. Le explicó que sí, legalmente tenía derecho a rechazar tratamiento, que podía optar por cuidados paliativos que se enfocarían en su comodidad y dignidad en lugar de prolongar su vida artificialmente. Pero también le advirtió que debía discutir esta decisión con su familia, que no debía tomarla solo. Pablo le pidió al doctor que guardara esta conversación en confidencia por el momento. Necesitaba tiempo para pensar, para prepararse para la conversación inevitable con María y sus hijos. El doctor, aunque incómodo con mantener secretos de la familia, respetó el pedido de su paciente. Durante los siguientes días, Pablo observó a su familia con una atención casi dolorosa. Veía cómo María se despertaba cada mañana con ojeras profundas por las noches sin dormir. Notaba cómo Andrés había abandonado proyectos profesionales importantes para estar cerca. Observaba cómo Sofía fingía estar bien, pero claramente estaba sufriendo de agotamiento emocional. Su enfermedad no solo lo estaba matando a él, estaba consumiendo lentamente a todos los que amaba. Los estaba viendo destruirse poco a poco mientras lo cuidaban, mientras intentaban mantener la esperanza, mientras se aferraban a cada día adicional sin importar el costo para ellos mismos. Una noche, después de un día particularmente difícil donde el dolor había sido insoportable y los medicamentos apenas lo habían aliviado, Pablo tomó su decisión. Convocó a una reunión familiar. María, Andrés, Sofía y Roberto,
quien se había convertido prácticamente en un miembro de la familia, se reunieron en su habitación. Pablo comenzó explicando que tenía algo importante que decirles. Con voz débil pero determinada, les contó su conversación con el doctor Hernández. Les explicó las opciones que enfrentaba, los tiempos estimados, la realidad de lo que venía, y luego, con lágrimas en los ojos, les dijo que había decidido detener el tratamiento agresivo. El silencio que siguió fue absoluto y devastador. Sofía fue la primera en reaccionar, negando con la cabeza vigorosamente, diciéndole a su padre que no podía rendirse, que todavía había opciones, que debían seguir luchando. Andrés simplemente lloraba en silencio, incapaz de articular palabras. María permaneció inmóvil, mirando a su esposo con una expresión indescifrable. Finalmente habló, con voz temblorosa, pero controlada. Le preguntó a Pablo si estaba seguro, si realmente había pensado en todas las implicaciones de esta decisión. Pablo tomó la mano de María y le explicó su razonamiento. Le dijo que los últimos meses habían sido los más dolorosos de su vida, no solo físicamente, sino emocionalmente. Que cada día que continuaba con el tratamiento brutal ganaba quizás una semana más de vida, pero ¿a qué costo? Que prefería tener 3 meses de relativa comodidad con su familia que 6 meses de agonía donde apenas podía reconocerlos. Pero había más. Pablo les confesó algo que nunca había dicho. Les dijo que había perdido su voluntad de vivir, que cada mañana cuando despertaba, su primer pensamiento era el deseo de que todo terminara, que la enfermedad no solo había destruido su cuerpo, había matado su espíritu, su esencia, todo lo que lo hacía ser él. Les explicó que continuar el tratamiento, solo porque otros querían que lo hiciera, sería vivir una mentira, que tendría que fingir esperanza que no sentía, fuerza que no tenía, deseo de continuar que había desaparecido hace meses, y que ese engaño no sería justo para nadie, especialmente para ellos. Sofía reaccionó con ira. Acusó a su padre de ser egoísta, de abandonarlos, de rendirse cuando más lo necesitaban. Sus palabras eran duras, nacidas del dolor y el miedo de perder a su padre. Pablo las recibió sin defenderse, permitiendo que su hija desahogara su rabia y su dolor. Andrés, más calmado, le preguntó a su padre si había considerado todas las opciones. Le habló de tratamientos experimentales en otros países, de terapias alternativas, de segundas y terceras opiniones médicas. Pablo gentilmente le explicó que había investigado todo eso, que no había milagros esperando, solo más sufrimiento con resultados igualmente fatales. Roberto, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Le dijo a Pablo que respetaría cualquier decisión que tomara, pero que quería asegurarse de que no estaba eligiendo esto por desesperación temporal, que la depresión que todos sabían que Pablo sufría podía nublar el juicio. Le sugirió hablar más con la doctora Méndez antes de tomar una decisión final. Pablo apreció la preocupación de Roberto y aceptó tener más sesiones con la psicóloga. Durante las siguientes 2 semanas, Pablo trabajó intensamente con la doctora Méndez, explorando sus motivaciones, sus miedos y su razonamiento. La doctora finalmente concluyó que, aunque Pablo ciertamente sufría de depresión, su decisión era racional y considerada. No era un acto impulsivo de desesperación, sino una elección deliberada hecha con plena comprensión de las consecuencias. Con la evaluación de la doctora Méndez, Pablo procedió formalmente a rechazar el tratamiento adicional. Firmó los documentos necesarios, estableció directivas médicas avanzadas y organizó su transición a cuidados paliativos domiciliarios. El doctor Hernández, aunque triste, respetó su decisión y comenzó a trabajar en un plan de manejo del dolor que permitiría a Pablo pasar sus últimos días con dignidad. La noticia de que Pablo había decidido detener el tratamiento se filtró inevitablemente a la prensa. Los medios reaccionaron con una mezcla de respeto y sensacionalismo. Algunos,
elogiaron su valentía de enfrentar la muerte en sus propios términos. Otros lo criticaron, argumentando que tenía la responsabilidad de luchar hasta el final como inspiración para otros pacientes. Ana Gutiérrez, la periodista que lo había apoyado durante todo el proceso, solicitó una última entrevista. Pablo aceptó, con la condición de que fuera íntima, honesta y sin edición sensacionalista. La entrevista se realizó en su casa, con María presente. Durante la entrevista, que duraría 3 horas, Pablo habló con una franqueza brutal sobre todo: su enfermedad, las traiciones que enfrentó, la conspiración política, la pérdida de su voluntad de vivir y su decisión de detener el tratamiento. Habló sobre cómo la enfermedad le había enseñado cosas sobre la naturaleza humana que preferiría no haber aprendido, sobre cómo el sufrimiento puede purificar, pero también destruir, sobre cómo la muerte, cuando se enfrenta directamente, pierde parte de su terror. Ana le preguntó si se arrepentía de algo. Pablo pensó largo rato antes de responder. Dijo que se arrepentía de no haber pasado más tiempo con su familia cuando estaba sano, que se arrepentía de haber confiado en personas que no lo merecían, que se arrepentía de no haber ido al médico más temprano cuando aparecieron los primeros síntomas. Pero no se arrepentía de haber luchado contra la corrupción, de haber expuesto la verdad, de haber mantenido su integridad incluso cuando le costó todo. La última pregunta de Ana fue la más difícil. Le preguntó qué quería que la gente recordara de él. Pablo sonrió tristemente y dijo que no le importaba mucho cómo lo recordaran, pero si podía elegir, quería ser recordado no como una víctima, no como un mártir, sino como un hombre común que intentó hacer lo correcto y que pagó el precio por ello. Un recordatorio de que la integridad tiene un costo, pero que ese costo vale la pena. La entrevista fue publicada y se volvió viral instantáneamente. Millones de personas la leyeron, muchos lloraron, y el legado de Pablo comenzó a solidificarse de maneras que él nunca anticipó. Su historia se convirtió en un símbolo de resistencia contra la corrupción, de dignidad frente al sufrimiento y de la importancia de vivir según principios incluso cuando es doloroso. Pero mientras el mundo discutía su legado, Pablo estaba concentrado en algo mucho más inmediato y personal: pasar cada momento precioso que le quedaba con las personas que amaba. Los últimos días de diciembre trajeron una paz inesperada a la casa de la familia Martínez. Con la decisión de detener el tratamiento agresivo tomada y con cuidados paliativos que mantenían el dolor bajo control, Pablo experimentó algo que no había sentido en meses: momentos de verdadera claridad mental y relativa comodidad física. Los médicos de cuidados paliativos habían diseñado un régimen de medicación que equilibraba el manejo del dolor con la lucidez mental. Pablo ya no pasaba días enteros aturdido por náuseas o dolor insoportable. En cambio, tenía horas cada día donde podía conversar, reflexionar y estar presente con su familia. María transformó la sala de estar de su casa en un espacio acogedor para Pablo. Movieron su cama hospitalaria allí para que pudiera ver el jardín a través de las ventanas grandes. Llenaron la habitación de fotografías familiares, plantas y los libros favoritos de Pablo. Era un ambiente de vida, no de muerte, y eso marcaba toda la diferencia. Los días adquirieron una rutina gentil. Pablo despertaba tarde, después de noches donde finalmente podía dormir sin interrupciones constantes de dolor. María le preparaba desayunos ligeros que podía tolerar. Andrés pasaba las mañanas con él, conversando sobre proyectos, sueños y filosofía. Sofía llegaba después de sus turnos en el hospital y se acurrucaba junto a su padre como cuando era niña. Roberto visitaba casi diariamente con actualizaciones sobre la ciudad. Con Aguirre en prisión y Ramos destituido, el Consejo Municipal había elegido un nuevo liderazgo que estaba trabajando para desmantelar las redes de corrupción y restaurar la integridad en el gobierno local.
Muchos de los proyectos que Pablo había iniciado estaban siendo completados. Su visión para la ciudad estaba siendo realizada, incluso en su ausencia. Un día, Pablo pidió visitar por última vez algunos lugares importantes de la ciudad. El doctor supervisó el plan cuidadosamente, asegurándose de que Pablo tuviera suficiente medicación para el dolor y que el viaje no fuera demasiado extenuante. Alquilaron una ambulancia confortable y toda la familia salió en una excursión que sería inolvidable. Visitaron el hospital público que Pablo había modernizado. Los pacientes y el personal, al enterarse de su presencia, formaron líneas espontáneas para saludarlo. Muchos lloraban abiertamente. Una mujer anciana se acercó con lágrimas en los ojos y le dijo que su vida había sido salvada gracias al equipo nuevo del hospital, equipo que Pablo había luchado por adquirir. Momentos como ese le recordaban a Pablo por qué había dedicado su vida al servicio público. Visitaron el Parque Central, que había sido renovado bajo su administración. Niños jugaban en áreas de juegos nuevas, familias hacían picnics en áreas verdes bien mantenidas, ancianos descansaban en bancas cómodas bajo árboles frondosos. Todo palpitaba con vida y alegría. Pablo observaba todo con lágrimas en los ojos, sabiendo que este lugar continuaría sirviendo a la comunidad mucho después de su partida. Visitaron la escuela primaria en el barrio La Esperanza, donde Pablo había crecido. La directora, quien lo conocía desde niño, lo recibió con un abrazo largo y emotivo. Los estudiantes habían preparado una presentación especial, cantando y compartiendo dibujos que habían hecho en su honor. Pablo intentó hablarles, pero la emoción lo abrumó. Finalmente logró decirles que estudiaran mucho, que fueran honestos, que siempre defendieran lo correcto. Las palabras simples de un hombre moribundo a la siguiente generación. Al regresar a casa esa tarde, Pablo estaba exhausto físicamente pero lleno emocionalmente. Le dijo a María que ese había sido uno de los mejores días de su vida. Ver el impacto tangible de su trabajo, tocar las vidas que había afectado positivamente, le daba una sensación de completitud que ninguna victoria política podría igualar. Las semanas siguientes trajeron una procesión constante de visitantes. Amigos de la infancia que no había visto en décadas aparecieron para despedirse. Colegas con quienes había trabajado vinieron a expresar gratitud y respeto. Incluso algunos de aquellos que lo habían traicionado intentaron visitarlo, buscando quizás perdón o simplemente cerrar círculos. Pablo recibió a algunos, rechazó a otros, ejerciendo su derecho de decidir quién merecía sus últimos momentos. El padre Jiménez visitaba frecuentemente, aunque sus conversaciones eran menos sobre religión formal y más sobre el significado de una vida bien vivida. Pablo, que siempre había sido más espiritual que religioso, apreciaba estas charlas filosóficas. Le permitían procesar su propia mortalidad en términos que resonaban con él. Una tarde, Pablo pidió hablar a solas con Jorge, su hermano. La reconciliación había ocurrido, pero todavía había cosas no dichas entre ellos. Durante una hora, los dos hermanos hablaron con honestidad brutal sobre toda su vida. Los resentimientos de la infancia, las envidias fraternas, los malentendidos de décadas. Pablo le dijo a Jorge que lo perdonaba completamente y que estaba orgulloso del coraje que había mostrado al final. Jorge lloró como un niño, aferrándose a su hermano, pidiendo perdón una y otra vez. Pablo también dedicó tiempo a preparar legados tangibles. Trabajó con Roberto para crear una fundación en honor a su nombre que continuaría el trabajo de transparencia y anticorrupción. Grabó videos para Andrés y Sofía, mensajes que podrían ver en momentos importantes de sus vidas, graduaciones, bodas, nacimientos de sus propios hijos. Quería estar presente en esos momentos, aunque fuera en forma de grabación. Escribió cartas personalizadas para docenas de personas que habían sido importantes en su vida.
Cada carta era única, llena de memorias compartidas, agradecimientos sinceros y palabras de sabiduría acumuladas a través de años. María las guardaría todas y las entregaría después de su muerte. A medida que enero avanzaba, el declive físico de Pablo se aceleró. Los momentos de lucidez se volvieron menos frecuentes. El dolor, aunque manejado, requería cada vez más medicación que lo dejaba somnoliento. Su cuerpo, reducido a poco más que piel y huesos, mostraba claramente que el fin se acercaba. El doctor Hernández hablaba ahora en términos de días, no semanas. La familia comenzó a mantener vigilias constantes. Nadie quería que Pablo muriera solo. Andrés, Sofía y María se turnaban, asegurándose de que siempre hubiera alguien sosteniéndole la mano. En una de sus últimas conversaciones coherentes, Pablo le habló a María sobre su miedo a la muerte. No era miedo al dolor o al proceso físico, era miedo a la separación de ella. Le dijo que lo más difícil de morir era dejarla, romper ese vínculo que habían forjado durante 30 años. María, llorando pero fuerte, le dijo que su amor trascendería la muerte, que él viviría en sus memorias y en sus corazones para siempre. Pablo le pidió perdón por todo el sufrimiento que su enfermedad había causado. María le detuvo gentilmente, diciéndole que no había nada que perdonar, que cada día con él había sido un regalo, incluso los días difíciles, que no cambiaría nada, que volvería a elegirlo 1000 veces más. En sus últimas horas, Pablo entró y salió de la conciencia. Durante los momentos lúcidos, miraba los rostros de su familia reunida alrededor de su cama. Andrés sosteniéndole una mano, Sofía la otra, María acariciando su cabello, Roberto en un rincón, el padre Jiménez rezando suavemente, Jorge llorando en silencio. Con su último aliento de lucidez, Pablo intentó hablar. Las palabras salieron débiles, apenas audibles, pero todos se inclinaron cerca para escuchar. Dijo simplemente: «Gracias por todo, los amo». No fueron palabras dramáticas o profundas, solo la verdad simple de un hombre agradecido al final de su viaje. Pablo Martínez murió pacíficamente en la tarde del 28 de enero, rodeado de amor, después de una batalla valiente contra una enfermedad que le quitó su voluntad de vivir, pero no su dignidad. Tenía 53 años. Su funeral fue exactamente como él lo había pedido, simple, íntimo, lleno de amor en lugar de pompa política. Miles de ciudadanos formaron líneas espontáneas fuera del lugar donde se realizó la ceremonia, queriendo rendir homenaje final al hombre que había luchado por ellos. Las calles de San Miguel de los Andes se llenaron de personas portando carteles con mensajes de gratitud y flores. Los medios cubrieron extensamente su muerte, pero el tributo más significativo vino de las personas comunes cuyas vidas había tocado. Maestros, enfermeras, trabajadores de construcción, madres solteras, ancianos, niños, todos con historias de cómo Pablo había marcado diferencia en sus vidas. Sus cenizas fueron esparcidas en el Parque Central tal como había pedido. El Consejo Municipal votó unánimemente nombrar el Parque Pablo Martínez en su honor. También establecieron el 28 de enero como Día Oficial de Integridad Pública en la ciudad. Ana Gutiérrez publicó un libro documentando toda la historia de Pablo, desde su ascenso político hasta su batalla con el cáncer y la exposición de la corrupción. El libro se convirtió en bestseller nacional y fue traducido a varios idiomas. Las ganancias fueron donadas a la fundación establecida en nombre de Pablo. La vida continuó sin Pablo, como siempre continúa. María encontró eventualmente una nueva rutina, manteniendo vivo el legado de su esposo a través de trabajo en la fundación. Andrés y Sofía siguieron sus carreras con renovado propósito, inspirados por el ejemplo de su padre. Roberto continuó trabajando en el gobierno municipal, asegurándose de que los principios por los que Pablo había luchado fueran respetados.
Aguirre cumplió solo 5 años de su sentencia antes de morir en prisión de un ataque cardíaco. Ramos fue liberado después de 10 años por buena conducta, pero vivió el resto de su vida como un paria social, recordado solo por su traición. La historia de Pablo se convirtió en leyenda en San Miguel de los Andes. Padres la contaban a sus hijos como ejemplo de integridad y coraje. Estudiantes la estudiaban en clases de ética y gobierno. Políticos jóvenes la citaban como inspiración. Pero más allá de los homenajes públicos y el legado político, la verdadera historia de Pablo fue la de un hombre común que enfrentó circunstancias extraordinarias con dignidad y amor. Un hombre que perdió su voluntad de vivir, pero nunca perdió su humanidad. Un recordatorio de que incluso en nuestros momentos más oscuros podemos elegir cómo enfrentamos el sufrimiento, cómo tratamos a otros y qué dejamos atrás. La historia de Pablo Martínez es un testimonio desgarrador sobre cómo la enfermedad puede robar no solo la salud física, sino también la voluntad misma de existir. Nos muestra que detrás de figuras públicas admiradas, hay seres humanos vulnerables que enfrentan batallas invisibles. Nos recuerda que la crueldad humana puede manifestarse no solo en actos de violencia directa, sino en abandonos calculados, traiciones estratégicas y la explotación despiadada de la vulnerabilidad ajena. Pero también es una historia sobre amor, dignidad y la importancia de vivir según principios incluso cuando el costo es terrible. Es sobre familias que permanecen unidas en medio de tormentas devastadoras. Es sobre individuos que encuentran coraje cuando menos lo esperan. Es sobre legados que trascienden la muerte física. Ahora queremos escuchar su voz. ¿Qué opinan de la decisión de Pablo de detener el tratamiento? ¿Conocen a alguien que haya enfrentado batallas similares? ¿Cómo creen que la sociedad debería tratar a líderes que enferman? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Sus experiencias y perspectivas enriquecen estas conversaciones importantes. Si esta historia los conmovió, no olviden suscribirse al canal para más narrativas que exploran la condición humana en toda su complejidad. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nuestros próximos videos. Y no se vayan todavía. Les recomendamos ver nuestro próximo video donde contamos otra historia igualmente impactante sobre la fragilidad de la vida y la fortaleza del espíritu humano. Los vemos allí.